El sacramento del orden. El bautismo, confirmación y Eucaristía son los sacramentos de iniciación cristiana que ponen los fundamentos de la vocación común de los cristianos, vocación a la santidad y a la evangelización del mundo. Estos sacramentos, junto con la penitencia y la unción de enfermos, proporcionan a cada fiel las gracias necesarias para vivir cristianamente y alcanzar el cielo. Para las necesidades sociales de la Iglesia y de la comunidad civil, Jesucristo instituyó el orden sacerdotal y el matrimonio, ordenados a la salvación de los demás. Por eso se los conoce como sacramentos al servicio de la comunidad. Comencemos por el sacramento del orden. Todos los cristianos participan de distinta manera del sacerdocio de Cristo. Jesucristo, verdadero y supremo sacerdote de la nueva alianza, nos reconcilió con Dios por medio del sacrificio de la cruz, siendo sacerdote y víctima. Pero, habiendo de continuar el sacrificio, el Señor quiso comunicar a la Iglesia una participación de su sacerdocio, que se alcanza mediante el sacramento del orden. Esta participación singular se conoce como sacerdocio ministerial, que capacita para actuar en la persona de Cristo, cabeza de la Iglesia, y son los obispos y presbíteros. Pero hay que decir que la Iglesia entera, fundada por Cristo, es un pueblo sacerdotal, de modo que por el bautismo todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Esta otra participación se llama sacerdocio común de los fieles. El sacerdocio común y el ministerial son esencialmente diversos. El sacerdocio ministerial difiere esencialmente y no solo en grado del sacerdocio común de los fieles, porque confiere un poder sagrado para el servicio de sus hermanos. Los que han recibido el sacramento del orden son ministros de Cristo, instrumentos de los que se sirve para continuar en el mundo su obra de salvación, y la llevan a cabo por medio de la enseñanza, el culto divino y el gobierno pastoral. La institución del sacramento del orden. Cristo escogió a sus apóstoles y en la última cena instituyó el sacerdocio de la nueva alianza. A los apóstoles y a sus sucesores en el sacerdocio les mandó que renovasen en la misa el sacrificio de la cruz, y con estas palabras, haced esto en memoria mía, los instituyó sacerdotes del Nuevo Testamento. El día de la resurrección les confirió también el poder de perdonar o retener los pecados, otorgándoles el poder que él tenía. Como los apóstoles sabían que el sacerdocio debía continuar en la Iglesia cuando ellos murieran, después de evangelizar una ciudad y antes de dejarla, imponían las manos a otros comunicándoles el sacerdocio. Los 3 grados del sacramento del orden. El sacramento del orden consta de 3 grados subordinados uno a otro. El episcopado y el presbiterado son diversas formas de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo. El diaconado, en cambio, está destinado a ayudarles y servirles. Por eso, el término sacerdote designa a los obispos y presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, los 3 grados son conferidos por el sacramento del orden. Normalmente, cuando se habla de sacerdotes, se entiende que se habla de los presbíteros, y en los números que siguen nos referiremos a ellos, aunque hay cosas que pueden aplicarse también a los obispos y diáconos. El sacerdote es un hombre consagrado a Dios para siempre. En virtud del sacramento del orden, el sacerdote es ministro de Cristo, mediador entre Dios y los hombres para dar culto a Dios, adoración, acción de gracias, satisfacción e impetración y para comunicar la gracia a los hombres.
Los poderes que se le otorgan, que no tienen ni siquiera los ángeles, no son pasajeros, sino permanentes. Las personas que reciben este sacramento reciben un carácter indeleble y son sacerdotes para siempre. El carácter distingue al ordenado de los demás fieles, participa del sacerdocio de Cristo de un modo esencialmente distinto. Junto con el carácter, recibe otras gracias en la consagración sacerdotal para asemejarse con Cristo, de manera que todo sacerdote puede decirse que es otro Cristo. Este sacramento solo pueden recibirlo los varones bautizados que reúnan las debidas condiciones. Ministerio de los sacerdotes. Hemos visto que el sacerdocio da potestad para ejercer el sagrado ministerio que mira al culto de Dios y a la salud de las almas. Las manifestaciones principales del ministerio de los sacerdotes son: predicar la palabra de Dios. El sacerdote ejerce este ministerio cuando predica la homilía dentro de la Santa Misa, al dar catequesis y en múltiples ocasiones, meditaciones, retiros, cursos de retiro, charlas de formación doctrinal religiosa, etc. Administrar los sacramentos y especialmente celebrar la Santa Misa. Desde que el cristiano nace hasta que muere, está junto a él el sacerdote ayudándole con los sacramentos. Pero el ministerio principal de los sacerdotes es celebrar el santo sacrificio de la misa. Guiar al pueblo cristiano hacia la santidad. Los sacerdotes tienen la misión y el deber de apacentar como buenos pastores la grey que les ha sido confiada por el obispo, con oración y mortificación, ayudándoles en sus necesidades, acompañándoles en momentos difíciles y con la insustituible tarea de la dirección espiritual, para que los hombres quiten los obstáculos que impiden recibir la gracia de Dios. Dirigir al Señor la oración oficial de la Iglesia con el rezo de la liturgia de las horas. Si todos los hombres deben rezar para honrar a Dios y pedirle por tantas necesidades, con mayor motivo debe hacerlo el sacerdote. Palpa como ninguna otra persona las miserias y necesidades verdaderas de los hombres. Por eso, la Iglesia ha mandado que los sacerdotes recen diariamente el oficio divino. Es un clamor que sube continuamente de la tierra al cielo, de tal modo que se puede decir que durante las 24 horas del día la Iglesia está rezando oficialmente por medio de sus ministros. La misión espiritual del sacerdote. De todo lo que hemos visto, se deduce que la misión del sacerdote en el mundo es fundamentalmente espiritual: conducir los hombres a Dios, educándolos en la fe y dándoles la gracia de Cristo contenida en los sacramentos. El sacerdote es servidor de toda la comunidad cristiana y elemento de unidad. Es lógico que se le distinga, incluso en su porte externo, como ordena la Iglesia, y que tenga el día completamente lleno con su actividad sacerdotal, sin tiempo para dedicarse a otras cosas y mucho menos interfiriendo en las tareas propias de los fieles laicos. Deberes de los fieles para con los sacerdotes. Siendo tan grande la dignidad del sacerdote y tan esencial su función en la Iglesia, es lógico que los padres dejen a sus hijos en plena libertad para seguir la vocación si Dios les llamase al sacerdocio. Los fieles deben rezar para que Dios se digne conceder a su Iglesia buenos pastores y ministros celosos. Deben profesar un gran respeto, veneración y amor a los sacerdotes, considerándolos como lo que son: ministros de Cristo, padres y pastores de las almas. Por eso, deben ayudarles también con generosidad en sus necesidades materiales. Propósitos de vida cristiana. Pide que haya muchos sacerdotes santos y que muchos reciban con alegría la vocación al sacerdocio si Dios les llama.
Trata con cariño y respeto a todos los sacerdotes conocidos de la parroquia, colegio, etc.